Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí un día más, listos para sumergirnos en el apasionante mundo del entretenimiento. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos tiene a todos con el corazón latiendo un poco más rápido. Si eres seguidor de las series turcas y en especial de esos romances que nos roban el aliento, prepárate, porque vamos a hablar de algo grande. Estamos hablando de Kerem y Hande y de ese reencuentro que sin lugar a dudas, todos, absolutamente todos, estábamos esperando con ansias. Sí, lo han leído bien en el título y lo han sentido en la expectación. Vamos a desgranar cada detalle, cada rumor, cada posibilidad de este evento que podría marcar un antes y un después. Pero antes de sumergirnos de lleno en la especulación y la emoción, quiero recordarles algo fundamental: si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos, y formarán parte de esta comunidad que vibra por las historias que nos encantan. Ahora sí, prepara tu bebida favorita, acomódate y prepárate para el viaje. El título Kerem y Hande, el reencuentro que todos esperaban, no es para nada casual. Es una declaración de intenciones, un grito de esperanza para miles de fanáticos alrededor del mundo que han seguido de cerca la trayectoria de estos dos talentosos actores. Para quienes no estén tan familiarizados, Kerem Bürsin y Hande Erçel son los protagonistas de Senkalkam, o como la conocimos en muchos países de habla hispana, El amor está en el aire o Poli de amor. Esta serie turca conquistó audiencias a nivel global, creando una química innegable entre sus protagonistas que trascendió la pantalla. Los fans se enamoraron no solo de sus personajes, Serkan y Eda, sino también de la conexión palpable entre Kerem y Hande. La trama, que giraba en torno a un matrimonio de conveniencia que derivaba en un amor profundo y verdadero, resonó con audiencias de todas las edades y culturas. La forma en que Serkan, el exitoso y aparentemente frío arquitecto, se derretía ante la espontaneidad y el espíritu vivaz de Eda, la aspirante a paisajista, fue un deleite visual y emocional. Durante la emisión de la serie y tras su exitoso final, la relación entre Kerem y Hande fue objeto de un intenso escrutinio público. Los rumores de un romance real, las especulaciones sobre sus encuentros fuera del set, y la forma en que se apoyaban mutuamente en sus carreras mantuvieron a los fanáticos en vilo. No es secreto que la línea entre la ficción y la realidad se difuminó para muchos seguidores. Las redes sociales ardían con teorías, análisis de cada foto compartida, y debates apasionados sobre la naturaleza de su relación. Aunque ambos actores siempre mantuvieron una postura profesional y cautelosa ante la prensa, la complicidad que mostraban era difícil de ignorar. Compartían momentos en redes sociales, se defendían el uno al otro en entrevistas y parecían genuinamente disfrutar de su compañía, tanto dentro como fuera del set. Las fotos de sus vacaciones conjuntas, sus apariciones en eventos y la forma en que se referían el uno al otro en entrevistas alimentaron aún más las esperanzas de un romance. La primera ola de expectativa sobre un reencuentro surgió cuando la serie terminó. La pregunta que todos se hacían era: ¿volveremos a verlos juntos en pantalla? Los años pasaron y ambos actores emprendieron proyectos individuales, cosechando éxitos por separado. Kerem Bürsin continuó explorando diferentes géneros y roles, demostrando su versatilidad en producciones como Hakan, Muaf y películas independientes, consolidando su imagen de actor comprometido y talentoso. Hande Erçel, por su parte, se consolidó como una de las actrices más populares y solicitadas, abriendo puertas en el ámbito internacional con campañas publicitarias y proyectos que demostraban su creciente influencia. Sin embargo, la sombra de Senkalkam y la pareja Serkan y Eda siempre estuvo presente. Los fanáticos anhelaban verlos trabajar juntos de nuevo, revivir esa magia que los catapultó a la fama mundial, esa chispa que hizo de su química algo legendario. Las redes sociales estaban plagadas de peticiones, memes y hasta campañas para que hicieran un proyecto juntos. Y entonces llegó el momento. El anuncio de un nuevo proyecto que involucraría a ambos actores fue como un terremoto en el mundo del entretenimiento turco y latinoamericano. Se comenzó a rumorear fuertemente sobre una posible colaboración en una nueva serie o película. Las redes sociales se incendiaron con cada pequeño indicio, cada foto compartida por alguno de ellos que pudiera sugerir una conexión. Los seguidores más observadores analizaban cada detalle, cada comentario, buscando la confirmación de lo que tanto deseaban. Un like en una publicación, una mención casual, un encuentro fortuito documentado por la prensa sensaciona. Todo era analizado con lupa.
La espera se hacía cada vez más palpable, la tensión aumentaba con cada rumor. Poco a poco, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Se confirmó que Kerem Bürsin y Hande Erçel estarían trabajando juntos en una nueva producción cinematográfica. Sí, una película. Y no una cualquiera, sino una que prometía ser un gran estreno y que apuntaba a las taquillas. Este anuncio fue recibido con una euforia indescriptible. Los fanáticos estaban extasiados. Era, literalmente, el reencuentro que esperaban. No solo como actores, sino como esa dupla que demostró tener una conexión especial que resonaba profundamente con el público. La noticia se viralizó instantáneamente, acaparando titulares en medios de entretenimiento y convirtiéndose en tendencia mundial en redes sociales. Era la confirmación de que sus oraciones habían sido escuchadas. La película, cuyo título específico aún se maneja con cierto misterio en algunos círculos, se perfila como un drama romántico, quizás con toques de comedia, algo que sabemos que a ambos actores les sienta de maravilla. Los detalles sobre la trama aún no son totalmente revelados, lo que añade una capa extra de intriga y expectación. Sin embargo, lo que sí sabemos es que la expectación es altísima. Las primeras informaciones apuntan a una historia que explorará las complejidades del amor moderno, quizás con temas de segundas oportunidades o un encuentro inesperado que cambie el curso de sus vidas. Imaginamos tramas complejas, giros inesperados, y por supuesto, esa chispa que solo Kerem y Hande pueden lograr en pantalla, esa química que hizo de Serkan y Eda una pareja inolvidable. La posibilidad de verlos interpretar personajes nuevos, pero manteniendo esa conexión única, es lo que más ilusiona a sus seguidores. La producción ha avanzado y a través de las redes sociales hemos sido testigos de algunas filtraciones y, sobre todo, de las imágenes y comentarios de los propios actores. Hemos visto a Kerem y Hande compartiendo momentos en el set, bromeando y mostrando esa familiaridad que tanto nos gusta. Estas instantáneas, aunque escasas y a menudo intencionalmente filtradas para mantener la expectativa, son oro puro para los fanáticos. Cada fotografía, cada vídeo corto, es analizado al milímetro, creando teorías y alimentando la ilusión de que esta nueva colaboración será aún más exitosa que la anterior. Verlos interactuar de manera casual, con sonrisas y miradas cómplices, es suficiente para que la comunidad de fans imagine la magia que pronto verán en la pantalla grande. Se ha especulado mucho sobre el tipo de personajes que interpretarán, si serán tan diferentes como Serkan y Eda o si por el contrario explorarán roles que permitan ver nuevas facetas de su talento. Lo que hace tan especial este reencuentro es la evolución de ambos actores. Han crecido profesionalmente desde Esenkalkam. Han explorado nuevos caminos, han perfeccionado su arte y han ganado aún más experiencia. Verlos juntos ahora con esa madurez artística, es una promesa de actuaciones más profundas y complejas. La química que existía se ha fortalecido, se ha refinado. Podemos esperar ver una versión aún más pulida y cautivadora de su talento combinado. Han tenido la oportunidad de experimentar con diferentes roles, de enfrentarse a nuevos desafíos y de afianzar su técnica. Esta madurez profesional, combinada con la conexión que ya han demostrado tener, augura un resultado cinematográfico de altísimo nivel. Además de la película en sí, el reencuentro ha generado un impacto masivo en la industria. Ha revitalizado el interés en las producciones turcas a nivel internacional y ha demostrado el poder de las parejas icónicas para atraer audiencias. Kerem y Hande se han convertido en un fenómeno, y esta nueva película solidifica su estatus como una de las duplas más queridas y exitosas del mundo del entretenimiento. Su influencia trasciende las fronteras, y esta colaboración promete ser un impulso para el cine turco en la escena global. Es una prueba de que una química bien lograda y una base de fans leales pueden crear un fenómeno cultural. Pero, ¿qué podemos esperar de esta película? Si bien los detalles son escasos, podemos inferir algunas cosas basándonos en el éxito de su colaboración anterior y en las tendencias actuales del cine. Es probable que veamos una historia que explore las complejidades del amor moderno, las segundas oportunidades, o quizás un encuentro inesperado que cambie el curso de sus vidas. Lo que sí es seguro es que habrá diálogos ingeniosos, momentos emotivos y, por supuesto, esa tensión romántica que tanto nos gusta. Podríamos estar ante una comedia romántica al estilo de Esenkalkam, pero con la madurez y profundidad que sus carreras actuales les permiten aportar. O quizás se atrevan con un drama más intenso, explorando las complejidades de las relaciones humanas. Las posibilidades son infinitas y emocionantes. Hemos visto comentarios de lo
Actores en entrevistas y en redes sociales que sugieren que están muy emocionados con este proyecto. Hablan de la buena vibra en el set, de la facilidad con la que trabajan juntos y de la ilusión que les hace reencontrarse profesionalmente. Esto solo aumenta nuestra expectativa. Cuando los propios protagonistas disfrutan de lo que hacen, se nota en la pantalla. Sus declaraciones reflejan un entusiasmo genuino, una alegría por volver a compartir escena y la confianza en que este nuevo proyecto será un éxito. Esta energía positiva se contagia a los fanáticos, que esperan con ansias el resultado final. Analizando el panorama, este reencuentro no es solo un evento cinematográfico, es un fenómeno cultural. Es la materialización de los deseos de miles de fanáticos que se apegaron a la historia de Serkan y Eda y que vieron en Kerem y Ande a los portadores de esa magia. Es la prueba de que algunas conexiones, tanto en la ficción como, tal vez, en la vida real, dejan una huella imborrable. La nostalgia por Senkalkapm se combina con la emoción por una nueva aventura, creando un caldo de cultivo perfecto para el éxito. Es un tributo a la conexión que lograron crear y a la forma en que esa conexión impactó positivamente en la vida de tantos seguidores. La expectación también viene de la mano de la competencia. Si bien la película será un gran estreno, competirá con otras producciones de alto perfil. Sin embargo, la marca Kerem y Ande tiene un poder de atracción muy fuerte. Su base de fans es leal y apasionada, y estarán ahí para apoyar este nuevo proyecto con todo. La familiaridad y el cariño que han generado con el público les otorgan una ventaja competitiva significativa. No solo atraerán a los seguidores de siempre, sino que también captarán la atención de nuevos espectadores que se sientan atraídos por la promesa de una historia cautivadora y la presencia de dos talentos consolidados. Hemos visto cómo las redes sociales se han llenado de hashtags relacionados con la película, de fanart, de memes y de análisis exhaustivos de cada imagen o declaración. Esta comunidad de fans es un motor poderoso que impulsa la expectativa y que asegura que la película tendrá una difusión masiva antes incluso de su estreno. La pasión y el compromiso de los fanáticos son un factor clave en el éxito de cualquier producción, y en este caso, la comunidad de Kerem y Ande es especialmente activa y dedicada. En resumen, este reencuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es mucho más que una nueva película. Es la revancha de una pareja que conquistó el mundo, la evolución de dos talentos que se complementan a la perfección y la materialización de los sueños de una legión de fanáticos. La expectación es máxima y las promesas son enormes. Estamos ante un evento que sin duda dará mucho de qué hablar y que se convertirá en un hito en la carrera de ambos actores y en la historia del entretenimiento turco. Así que, para recapitular brevemente, hemos hablado del título intrigante que nos trajo hasta aquí, Kerem y Hande, el reencuentro que todos esperaban. Hemos repasado la historia de su conexión, desde el éxito arrollador de Senkalkapm hasta la confirmación de su nueva colaboración cinematográfica. Hemos explorado la emoción de los fanáticos, la evolución de los actores y las promesas de esta nueva aventura. Ha sido un recorrido por la expectativa, la esperanza y la confirmación de algo que muchos anhelábamos ver. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por compartir esta pasión por el entretenimiento. Ha sido un placer desgranar este tema tan emocionante con ustedes. Ahora, lo más importante, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Están tan emocionados como nosotros? ¿Qué esperan de esta nueva película? ¿Les gustaría verlos en otro tipo de proyectos juntos? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es fundamental para nosotros. Y antes de despedirnos, no olviden lo que siempre decimos: si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y entretenido, dejen ese pulgar arriba. Compartan este vídeo con todos sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande, para que se enteren de esta gran noticia. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces.